Ok, este es el tema 1, anatomía y fisiología cardíaca. El corazón se sitúa en el mediastino medio. Las aurículas están separadas de los ventrículos por el surco auriculoventricular o surco coronario. Los ventrículos están separados entre sí por el surco interventricular. El cruce entre el surco interventricular y el aurículo ventricular se denomina crus cordis, o sea, cruz del corazón. Vamos a hablar un poco de la anatomía de la aurícula derecha. Lugar de desembocadura de la circulación venosa sistémica, contiene además importantes elementos del sistema especializado de conducción cardíaco. Uno de ellos es la cava superior, desemboca en la porción anterosuperior de la aurícula derecha. Y en la zona de unión de la cava superior con la aurícula derecha se encuentra el nodo sinusal o el nodo de Kate y Flack. La vena cava inferior desemboca en la válvula de Eustaquio. El seno coronario, que recoge la sangre venosa de las venas coronarias, desemboca cerca de la vena cava inferior, en una válvula rudimentaria conocida como la válvula de Tevesio. En el tabique interauricular se encuentra una depresión fibrosa, conocida como la fosa oval, que en la circulación fetal se encuentra permeable, permitiendo el paso de sangre desde la aurícula derecha hacia la izquierda. En la parte inferior del septo interauricular se encuentra una región denominada el triángulo de Koch, que está delimitado por la válvula de Tevesio, el tendón de Todaro y la valva septal de la válvula tricuspidia. Es una estructura importantísima porque contiene adentro el nódulo auriculoventricular o el nodo de Ashoff-Tawara, de modo que lesiones durante procedimientos quirúrgicos o de cateterismo de dicha región pueden producir bloqueos auriculoventriculares. Además, la aurícula derecha contiene una orejuela, al igual que la izquierda. Pero al contrario que en la izquierda, la superficie interior de la orejuela derecha es trabeculada, conteniendo los músculos pectíneos. Vamos a hablar ahora de la aurícula izquierda. Es la estructura más posterior del corazón, donde desembocan las 4 venas pulmonares, que no presentan válvulas en su desembocadura. La pared septal, también lisa, solo tiene una irregularidad que corresponde con la fosa oval. Ambas aurículas tienen unos apéndices denominados orejuelas. La orejuela de la aurícula izquierda es la localización más frecuente de formación de trombos intracardíacos, especialmente en el contexto de fibrilación auricular. Esto es importante para cuando entremos en tema de las taquiarritmias o las taquicardias, que dentro de eso entra la fibrilación auricular. Válvulas auriculoventriculares. Ponen en comunicación las aurículas y los ventrículos, formadas por diferentes estructuras, anillos, valvas o velos y cuerdas tendinosas, que terminan en los músculos papilares, permitiendo la sujeción de los velos en los ventrículos. La válvula tricuspidia o aurículo ventricular derecha tiene 3 valvas, la anterior, que es la mayor, la septal, unida al tabique, y la posterior, que es la más pequeña. En cambio, la válvula mitral o aurículo ventricular izquierda tiene 2 valvas, la anteroseptal, mayor y más móvil, y la posterolateral. Vamos a hablar ahora un poco del ventrículo derecho. Anatómicamente distinguimos septo interventricular, cavidad ventricular propiamente dicha, con múltiples muscos papilares e infundíbulo o tracto de salida. Otras estructuras son la cresta supraventricular, las trabéculas septomarginales y la banda moderadora, estructura muscular larga que separa el tracto de entrada del cuerpo del ventrículo y contiene la rama derecha de las tesis. En el ventrículo izquierdo, el grosor de su pared es aproximadamente 2/3 superior al del ventrículo derecho. En su base se sitúan las válvulas mitral y aórtica, separadas por un tabique fibroso, conocido como unión mitro-aórtica. El ventrículo izquierdo presenta 2 músculos papilares, anterolateral y posteromedial, unidos por las cuerdas tendinosas a las 2 valvas de la válvula mitral. Las válvulas sigmoideas o sigmoideas
válvula aórtica posee 3 valvas semilunares que cerradas en diástole forman unas bolsas llamadas senos de Valsalva, de concavidad hacia la luz de la aorta ascendente. La valva no coronaria es la posterior, las otras serían la derecha y la izquierda. La válvula pulmonar también con 3 valvas semilunares. Hablemos ahora un poco de las coronarias. Las arterias coronarias, las 2 arterias coronarias principales, derecha e izquierda, nacen en la parte más proximal de la aorta ascendente, a nivel de los senos de Valsalva. Tiene un trayecto epicárdico dividiéndose en ramas principales que a su vez dan lugar a las arterias intramiocárdicas. Se habla de dominancia derecha o izquierda en función de quién de origen a la arteria descendente posterior. En el 80% de los casos existe dominancia derecha. Las arterias coronarias se perfunden en diástole. Siendo máximo el flujo al principio de la diástole, dado que en sístole los velos aórticos abiertos tapan el ostium de las coronarias y además la contracción miocárdica comprime las coronarias, dificultando el flujo a su través. Arteria coronaria izquierda. Nace del seno de Valsalva izquierdo. El segmento inicial se denomina tronco común, que tras un corto recorrido se divide en la arteria descendente anterior y la circunfleja. En ocasiones da origen a una tercera rama que cruza oblicuamente el ventrículo izquierdo. Se denomina arteria intermedia o ramo intermedio. Hablemos un poco de una de sus ramas, que es la arteria descendente anterior. Es la continuación directa del tronco coronario izquierdo, continuando su trayecto por el surco interventricular anterior. Sus ramas principales son las arterias diagonales, que se distribuyen por la pared libre ventricular, y las arterias septales, que perforan el septum. La descendente anterior irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo, su cara anterior, 2/3 anteriores del tabique ventricular y la totalidad del ápex. La arteria circunfleja, por el otro lado, también siendo de la arteria coronaria izquierda, irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda. En un 20% de casos da origen a la arteria descendente posterior, en este caso habría dominancia izquierda, dando flujo entonces a la cara posterior del ventrículo izquierdo, parte del tabique interventricular y en algunos casos ambos nodos y la casi totalidad de las aurículas. La arteria coronaria derecha nace del seno coronario derecho. En el 80% de los casos da origen a la arteria descendente posterior, dando dominancia derecha. En el 60% de los casos da a la arteria del nódulo sinusal y en el 90% de los casos la del nódulo aurículo-ventricular. La coronaria derecha irriga la mayor parte de las cavidades derechas y según la dominancia, el tabique interventricular posterior, cara posterior de la aurícula y ventrículo izquierdo. Dentro de las venas coronarias, el corazón posee 3 tipos de drenaje venoso: venas de Tevesio, que drenan sangre directamente a la cavidad cardíaca; venas anteriores del ventrículo derecho, se dirigen a la aurícula derecha; venas tributarias del seno coronario, que discurre por el círculo auriculoventricular posterior hasta desembocar en la aurícula derecha. En el corazón normal, el impulso eléctrico se origina en el nodo sinusal, a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Desde allí se propaga a la musculatura auricular, dando origen a su contracción y a la onda P en el electrocardiograma. El haz internodal anterior, haz de Bachmann, emite una prolongación muscular que conduce el estímulo eléctrico desde la aurícula derecha a la izquierda, para posibilitar así su contracción. A lo largo de 3 haces internodales, el anterior o de Bachmann, el medio o de Weckenbach y el posterior o de Torel, que son miocardiocitos orientados longitudinalmente, que no son células del sistema específico de conducción, el impulso sinusal llega rápidamente al nodo aurículo-ventricular, donde se produce un retraso en la conducción del estímulo. He aquí el segmento PR del electrocardiograma. Este segmento será muy importante cuando se analicen los bloqueos aurículo-ventriculares. Una vez que atraviesa el nódulo aurículo-ventricular,
El impulso llega al haz de His y se distribuye a los ventrículos a través de sus ramas izquierdas, que se divide a su vez en una rama anterior y una posterior, y también una de sus ramas que es la derecha. Las ramitas terminales ventriculares del sistema de conducción se denominan fibras de Purkinje, que conducen rápidamente el estímulo eléctrico a toda la musculatura ventricular, QRS en el electrocardiograma. Vamos a hablar ahora un poco sobre el potencial de acción cardíaco. En estado de reposo, la diferencia de potencial transmembrana de los cardiomiocitos es menos 90 milivoltios, que es el potencial de membrana de reposo. Este potencial se debe a un mecanismo activo mediante consumo de ATP por la bomba sodio-potasio, que expulsa 3 iones de sodio e introduce 2 iones de potasio a la célula, de forma que el resultado neto es una negativización intracelular. Para entender los cambios eléctricos del potencial de acción, es importante recordar que el sodio es el principal ion extracelular, mientras que el potasio es el principal ion intracelular. Así, la apertura de canales de sodio hará que entre sodio en la célula a favor de gradientes, positivización del potencial transmembrana, mientras que la abertura de canales de potasio hará que salga el potasio al exterior, que será la negativización del potencial transmembrana. El potencial de acción se compone de 5 fases. Fase 0, que es la despolarización rápida, fase 1, que es la repolarización lenta, fase 2, que es la meseta, fase 3, que es la repolarización rápida, fase 4. En la fase 0, son 5 fases, y aquí solo, esto porque está la fase 0. En la fase 0, que es la despolarización rápida, es cuando se estimula eléctricamente la membrana celular, se abren los canales de sodio, dependientes de voltaje, que introducen sodio en la célula, invirtiéndose la carga de la membrana. Esto es un potencial positivo. En la fase 1, que es la repolarización lenta, cuando la membrana plasmática, el sarcolema, ya se despolariza, se cierran los canales de sodio que se habían abierto en la anterior fase y se abren en este caso los canales de potasio, que expulsan el potasio al exterior, produciéndose una repolarización de la membrana. En la fase 2, que es la meseta, se abren canales lentos de calcio que introducen calcio en la célula, lo que contrarresta la salida de potasio y el potencial transmembrana permanece un poco estable. En la fase de meseta se produce la contracción de los cardiomiocitos. Dicha contracción se produce gracias a la entrada de calcio en el sarcoplasma, desde los dos lugares, el retículo sarcoplasmático y los túbulos T. Tanto en las células musculares esqueléticas, los rhabdomiocitos, como en los cardiomiocitos, el calcio se une a la troponina, que interactúa con las fibras de actina-miosina, posibilitando así la contracción muscular. Como diferencia, los rhabdomiocitos, a diferencia de los cardiomiocitos, solo requieren para contraerse la entrada de calcio, desde el retículo sarcoplasmático al sarcoplasma, y tienen los túbulos T mucho menos desarrollados. En la fase 3, que es la repolarización rápida, es por una salida masiva de potasio al exterior celular y descenso marcado en el flujo de entrada de calcio, retomando así la célula a su estado de reposo. Por último, la fase 4, en los cardiomiocitos, esta es la fase de reposo. La fase 4 es la fase de reposo. Pero en las células marcapasos se produce una despolarización espontánea lenta, sin necesidad de estímulo externo, causada por la entrada de sodio a través de los canales IF16, que son diana terapéutica de la ivabradina. Cuando la despolarización espontánea de la fase 4 alcanza el potencial umbral de menos 60 milivoltios, se desencadena la despolarización rápida y todo el potencial de acción. A este fenómeno se le llama automatismo y está influenciado por el sistema nervioso autónomo. El sistema parasimpático, a través del nervio vago, produce un aumento de la entrada de potasio. Por lo tanto, disminuye la frecuencia del nodo sinusal, la excitabilidad del lóbulo auriculoventricular y la fuerza de contracción. Por el otro lado, el sistema simpático, a través de los receptores beta 1, aumenta la entrada de sodio y de calcio. Se disminuye así la diferencia de potencial transmembrana, dando lugar a aumento de la frecuencia cardíaca
la excitabilidad del nuevo aurículo ventricular y la fuerza de contracción. Manifestaciones electrocardiográficas del ciclo cardíaco. La sístole auricular se manifiesta como la onda P. La conducción del impulso a través del nódulo auriculoventricular se manifiesta en el segmento PR. El inicio de la sístole ventricular coincide con el QRS y la sístole se mantiene a lo largo del segmento ST. La repolarización ventricular coincide con la onda T. La diástole ventricular se extiende desde el final de la onda T hasta el inicio del QRS. Fenómenos mecánicos. Al inicio de la sístole ventricular acontece el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es el primer ruido cardíaco. La presión intraventricular aumenta rápidamente, alcanzándose muy pronto la presión de las grandes arterias de salida y abriéndose las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. Esta primera fase de la sístole se denomina contracción isovolumétrica, pues no se traduce en un cambio en el volumen del ventrículo. A partir de la apertura de las válvulas semilunares se inicia la segunda fase de la sístole o fase de expulsión, en la que se inyecta el contenido intraventricular hacia las grandes arterias. Esta es la fase de contracción isotónica, puesto que hay disminución del volumen del ventrículo y de la longitud de sus fibras. La presión intraventricular cae por debajo de la arterial y se cierran las válvulas semilunares, que es el segundo ruido cardíaco, comenzando entonces la diástole cardíaca. Durante la diástole ventricular hay una primera fase muy breve o fase de relajación isovolumétrica, en la que la principal característica es la caída de la presión intraventricular. Una segunda fase más duradera comienza con la apertura de las válvulas auriculoventriculares en el momento en que la presión intraventricular cae por debajo del auricular. Al principio del llenado ventricular se produce el llenado diastólico rápido, en la que la sangre acumulada durante la sístole en las aurículas entra rápidamente en el ventrículo. El periodo del llenado rápido dura el primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio solo penetra una pequeña cantidad de sangre en los ventrículos, que es la que continúa vaciándose en las aurículas procedente de las venas. Se denomina fase de diástasis. Durante el último tercio de la diástole se produce la contracción auricular, que proporciona un impulso para el llenado final de los ventrículos. En las cavidades derechas, el ciclo es similar a las cavidades izquierdas, aunque las presiones desarrolladas son hasta 5 veces menores. El volumen de eyección corresponde al volumen de sangre impulsada en cada contracción ventricular o volumen sistólico, así como la expulsada en un periodo de tiempo determinado como el volumen minuto. El volumen sistólico depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga traduce la longitud de la fibra muscular al final de la diástole, que será mayor cuanto mayor sea el volumen telediastólico ventricular. Se basa en la ley de Frank-Starling, que postularon que el aumento de precarga producirá un aumento de la contracción. El volumen de llenado diastólico y por tanto la precarga depende del retorno venoso y de la contracción auricular principalmente. El retorno venoso depende del volumen sanguíneo y del volumen circulante efectivo, así como el del tono venoso periférico. La poscarga depende de las resistencias periféricas y de la presión contra la que se vacía el corazón, así como de la geometría de la cavidad ventricular. En realidad la poscarga es la tensión o estrés de la pared. El ventrículo izquierdo se rige por la ley de Laplace, de modo que la tensión de la pared es directamente proporcional a la presión que debe desarrollar para expulsar la sangre y al radio de la cavidad ventricular, e inversamente proporcional al grosor de la pared. La contractilidad es el estado contráctil depende del inotropismo, o sea, de la fuerza de contracción. El inotropismo se modifica por la actividad del sistema nervioso simpático y por diferentes fármacos. La hemodinámica circulatoria está regida por 3 variables fundamentalmente e interrelacionadas. La tensión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencias vasculares. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y las resistencias vasculares que dependen fundamentalmente del radio o calibre vascular, inclusive de la viscosidad de la sangre.